Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una escena que contiene un puente. Voy a estar comenzando a pintar el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul talo más blanco. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos. Estoy pintando sobre un canvas panel o cartón entelado. Como medio para cuando sea necesario, a estar utilizando thinner, tres partes de thinner mezclado con una de aceite de linaza. Usted va a utilizar los colores y el medio de su preferencia. Continúo trabajando el área del cielo. No me preocupa la dirección de la pincelada. Agregué un poco del medio para aligerar un poco o suavizar la pincelada. Luego de aplicar el color, voy a estar utilizando un pincel suave y limpio para difuminar un poco. Una vez terminé de difuminar, mezclé azul talo con algo de rojo y aplico en la parte superior del cielo para hacerlo un poco más oscuro. Nuevamente difumino. Haciendo esto ya dejamos entrever nubes en el cielo. Estoy mezclando ahora verde vejiga con algo de azul talo y blanco para hacer un verde que va hacia el azul bastante clarito para comenzar a pintar unos árboles que están un poquito más lejos. Ahora mezclé un poco del mismo verde vejiga con azul talo. Esta vez no voy a agregar blanco para entonces pintar unos árboles que están más cerca. Hay una parte de vegetación que se ve por debajo del puente, así que en este momento la estamos sugiriendo. Estoy utilizando un poco de negro. Estoy dando un poco de áreas de sombra a la vegetación. Voy a estar agregando también más verde y algo del azul. Mezclé rojo con amarillo para hacer un naranja y continuar trabajando en el área de la vegetación. Aclaré un poco ese naranja con blanco para dar un poquito de volumen.
Mezclo amarillo, lo mancho con un poco de verde, también le agregué un poquito de amarillo ocre y trabajo. También se le agrega un poquito de blanco para dar opacidad. Trabajo la vegetación. Mezclo ocre, amarillo limón y algo de blanco y seguimos. Estoy mezclando blanco más negro para hacer un tono de gris. Utilicé medio para aplicar. Voy a comenzar a dar las primeras bases en el puente. Manché con un poco de verde una cantidad o una parte del gris y estoy aplicando. Con un poco de turquesa voy a dar la primera base en el área del agua. Aparte del gris que ya tenía preparado en la paleta, agregué algo más de blanco y un poquito de azul.
Agregué un poco de amarillo a la mezcla de gris que aún me quedaba. Se forma un tono hacia el verde y entonces continúo trabajando las primeras bases de este puente. Agrego un poco de blanco a esa última mezcla y voy manchando la parte inferior que está expuesta del puente. Agregué un poco de blanco y voy entonces a manchar un poco para ir sugiriendo algunas piedras en la construcción de este puente. Simplemente voy depositando el color con un golpecito. Oscurecí un poco la parte de abajo de la pared donde se encuentra la pared con el suelo. Hago lo propio en el suelo. Esta área va a tener unos escalones más adelante, así que voy a intentar que las piedras no se vean tan pronunciadas. Esto lo hago eh, haciendo que la pincelada sea un poquito, no mucho, más larga que la pincelada que se dio para sugerir las piedras en la pared. Aquí estoy utilizando un pincel de detalle, está con medio para que quede fino, se aplica negro y entonces vamos a ir marcando la división entre las piedras. Esto no hay que hacerlo en todos una por una, sino lo vamos a más bien a sugerir. Así que vamos aplicando este color al tiempo que vamos definiendo la forma de las piedras. Limpié el pincel y ahora lo utilizo para difuminar un poco esas líneas divisorias que acabamos de hacer. Para mi gusto se veían muy marcadas, así que las difumino un poco. Este paso no lo tienes que hacer si quedaste satisfecha o satisfecho con el resultado. Repaso un poco la parte superior con blanco para hacer un área de piedra bastante marcada. Voy a estar ahora marcando los escalones. Aquí, mientras más nos alejamos, los escalones o las líneas, ¿verdad? Divisorias de los escalones van
a quedar un poquito más juntas una con otra y a medida que se acerca al primer plano, pues va a haber mayor separación. También debemos tener en cuenta la manera o dirección en que hacemos esta separación, porque dependiendo de eso se va a ver el escalón acostado o en cambio pudiera aparecer una pared. Así que en este caso se va a hacer un poco en diagonal. Luego vamos a continuar trabajando la división en los escalones. Agregué un poco de negro, hice la división y ahora estoy repasando con un poco de blanco algunas áreas de las piedras. Estoy utilizando un poco de negro para trabajar aún más esa división de escaleras que no quede conforme la apariencia, así que yo la voy a trabajar un poco más. Si no es tu caso, pues entonces déjalas tal cual las tienes hasta el momento. Voy a trabajar un poco el área del suelo. Continúo con las piedras. En este momento estoy agregando un manchado que tiene blanco con azul talo mezclado. Voy dando el golpecito para ir sugiriendo esas piedras. Voy a dejar el suelo así por el momento. Voy a retomar el puente. En esta ocasión trabajo la pared frontal que aún estaba sin trabajar. Estoy dando un manchado con blanco. El blanco tiene también mancha, en alguna parte está manchado con azul. Lo utilizo también. Continúo trabajando. Las áreas que quiero oscurecer un poco más, simplemente agrego un poco de negro. Esta parte que estoy trabajando es una especie de postes como si fuese de seguridad. Están en un tono amarillo verdoso. Así que ahora vamos, ese fue el color de la base, ahora lo vamos a trabajar un poco más. Vamos a aclarar donde recibe un poquito más de luz y vamos a hacer una división entre ellos para que se note que son unos como postes.
La parte superior de estos postes va un poco más clara, así que por esto agregué blanco. Retoco un poco su color, esto es si es necesario. Estoy agregando un poco de blanco en la pared del puente, en la pared frontal. Esto para continuar trabajando un poco la apariencia de piedra. Voy a remarcar un poco más la división entre los postecitos que apenas se nota. Estoy utilizando para esto un pincel de detalles y algo de medio. Te recuerdo que el medio que estoy utilizando en estos momentos es 3 partes de thinner mezclado con una parte de aceite de linaza. Mezclo un poco del verde vejiga con algo de amarillo y blanco y trabajo un poco más la vegetación que se ve por debajo del puente. Utilizo blanco para comenzar a trabajar el movimiento del agua. Voy dando la pincelada en la dirección correcta en la que marcamos el movimiento. Voy a mezclar un poco de rojo con el azul turquesa. Me va a dar un tono de violeta y este tono lo voy a utilizar para pintar aquellas sombras que se ven sobre el agua. Vamos a pintar también la sombra que hace el puente sobre el agua. En estos momentos, de manera preliminar, estoy marcando con una forma muy parecida al puente, pero no va a quedar así en forma definitiva. Si lo deseas dejar así, lo puedes hacer. Yo voy a darle un poco de movimiento a esa área también. Retomo el blanco. Voy a estar llevando el tono de azul hacia la parte violeta y el tono de violeta lo voy a llevar a la parte azul. De esta manera voy a estar dándole movimiento a esa área también.
Trabajo un poco más la parte inferior del puente. En estos momentos agrego un poco de negro, el cual voy a integrar con el tono que ya estaba aplicado. Aunque no se vio en cámara, pues lo difuminé y lo integré un poco. Aquí estoy trabajando un tono amarronado, lo hice mezclando rojo con un poco de amarillo ocre y algo de negro. Me da un tono amarronado y con este voy a pintar un área de rocas que hay en la orilla. Agregué un poco de blanco y algo adicional de ocre. Voy marcando o separando lo que son las rocas en esa mancha que ya había hecho. Y para dar un poco de textura, entonces voy a aclarar un poco más la mezcla. Puedes agregar el blanco a la mezcla o puedes agregar el blanco puro directamente a la roca. Como está húmedo, vamos a buscar entonces que se mezcle un poco. No vamos a dejar ese blanco muy fuerte que se note demasiado. Nuevamente trabajo el área de las sombras en el agua que perdí en donde están ahora las piedras. Simplemente voy a agregar un poco de violeta que se formó mezclando el azul de la base del agua, que en este caso fue azul turquesa, con algo de rojo. También aprovecho y retoco un poco la vegetación en esa área. Voy ahora a marcar un poco o a separar un poco las piedras en la pared frontal del puente. Voy a estar pintando, sugiriendo una especie de planta enredadera en la pared del puente. Aquí vamos a hacer un tono de verde, eh, el verde que ustedes deseen. Luego lo vamos a oscurecer un poco para hacer algunas sombras. Esta enredadera también se extiende en algunas otras partes de este puente y la vamos a estar pintando con golpecitos, diferentes tonos de verde.
Estoy mezclando un poco de verde con azul. Pinté algunas áreas y ahora manché un poco del amarillo ocre que tenía con amarillo limón. Lo manché un poco, puedes mancharlo con el azul o con el verde. De las dos maneras vamos a obtener un tono de verde y continúo trabajando en la vegetación. Lo que estoy buscando es darle un poco de volumen. Sigo agregando tonos en golpeteos. Mezclo ahora un poco de el turquesa con amarillo. Me va a dar un verde bastante vivo y sigo trabajando. Retomé la vegetación en la parte de atrás. Estoy en estos momentos agregando un poco de rojo en algunas zonas nada más. Sigo trabajando con golpecitos. Ahora retomo el suelo. Estoy trabajando de forma general lo que voy viendo que me va haciendo falta. Eh, Estoy trabajando el área del suelo. En estos momentos estoy dando un manchado con blanco. Esto para trabajar un poco las piedras. Esta área de piedras no las vamos a hacer demasiado marcadas. Solamente voy a resaltar algunas piedras así regaditas y listo. En el borde del puente agrego un poco de blanco para sugerir unas piedras que son aún más altas y que se encuentran entre la enredadera. Ahora tomo mi pincel de detalle, ya sabes que tiene medio, y voy a marcar con negro algunas partes de las piedras. Vamos a tratar de que la pincelada sea suelta. Unas marcas sencillas, nada del otro mundo, no es complicado. También hacemos algunas separaciones en las piedras que están en el borde. Retomé la pared frontal. Tiene unas piedras en la parte superior que no había trabajado en su división, así que aprovecho el momento para trabajarlas un poco y voy a retomar todas las áreas que sea necesario. Aquí estoy dando un poco eh, de oscuridad en la vegetación. Lo estoy haciendo utilizando el azul phthalo. También repaso áreas más claras, esto es si es necesario. Una vez terminado de trabajar esos retoques en la vegetación
y si ya hizo los del puente, pues entonces nuevamente hago mi tono amarronado. Te recuerdo que utilicé rojo, amarillo ocre y algo de negro para entonces pintar algunas ramas en toda la vegetación en la parte de atrás. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que me despido y será hasta el próximo. Bye bye.